Es viernes, así despierta Canarias. En este rincón de la isla de Tenerife nos situamos en la playa del Médano, en el municipio de Granadilla de Abona. En el cielo se aprecian algunas nubes en esta hora de la mañana y una temperatura en este lugar de 17 grados centígrados. Una jornada en la que se van a combinar ratos de sol con lluvias débiles y luego les vamos a contar la previsión del tiempo para esta jornada. Buenos días, Canarias. Es viernes 3 de abril y un día más seguimos muy atentos a la evolución de los contagios por COVID-19 con la finalidad de alcanzar ese pico que dé paso a la estabilización del virus. Según los últimos datos de la Consejería de Sanidad, estamos ante la menor cantidad de contagios desde el 18 de marzo. De miércoles a jueves se han registrado 7 nuevos fallecimientos y 46 positivos, lo que hace un total de acumulados de 1.490 afectados y 73 muertes. El Gobierno confirma que se están realizando una media de unos 1.000 test diarios. Una crisis sanitaria de gran envergadura que arrastra a la economía y el empleo. Por eso el Gobierno de Canarias ha aprobado un decreto ley de medidas económicas para mitigar los efectos de esta pandemia. Medidas enfocadas sobre todo al colectivo de autónomos que han parado su actividad de un día para otro. Luego les detallamos cada una de ellas. Los datos más optimistas apuntan a que casi 27.000 personas ya han superado la enfermedad en España y que precisamente nuestro país está cada vez más cerca de encontrar una vacuna. Lo anunció el ministro de Ciencia, Pedro Duque, que compareció ayer para explicar que ya se trabaja en una línea de investigación que podría dar lugar a una vacuna que, si todo marcha según lo previsto, a finales de abril podría empezar a ser testada en animales. Y todo esto en un contexto laboral muy crítico. Las previsiones ya apuntaban que el mes de marzo iba a ser catastrófico y así lo ha sido. En Canarias hay 19.797 desempleados más que en el mes de febrero. Esto supone un incremento de más del 9%. Tanto el Gobierno del Estado como el de Canarias han destacado que estas cifras son producto de una situación de absoluta excepcionalidad. Y a esta hora de la mañana queremos saber cómo ha transcurrido la noche, estas primeras horas de esta jornada de viernes en la sala del 112. Saludamos a su portavoz, a Cande Ceballos. Cande, buenos días, ¿algo que destacar? Hola, buenos días. No, en estas primeras horas de la mañana, al igual que durante la noche, el 112 del Gobierno de Canarias no ha registrado incidentes graves en la vía pública en todo el archipiélago. Recordamos una vez más a la población que debe permanecer en sus casas y evitar salir a la calle, salvo en los casos de necesidad establecidos en el estado de alarma. Se dispone del número de teléfono de atención ante el coronavirus, el 900-112-061, habilitado por la Consejería de Sanidad, y se debe reservar el teléfono 112 solo para emergencias. Pues nos quedamos con ese recordatorio. Gracias, Cande. Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. Y vamos a situarnos ahora en la carretera para ver qué tal se circula. En determinadas carreteras nos situamos en este caso en Las Palmas de Gran Canaria, en Torre Las Palmas. Ahí vemos que el tráfico es totalmente fluido a esta hora de la mañana. Apenas se ven coches en esas vías que salen de la rotonda de Torre Las Palmas. Vamos hacia la TF1 en Barranco Hondo, en la autopista del sur de la isla de Tenerife, a la altura de esta localidad de Candelaria. Ahí estamos viendo que el tráfico tampoco se pone ningún problema, tanto los vehículos que se dirigen hacia Santa Cruz de Tenerife como lo hacen hacia la zona sur de la isla. Bueno, pues así viene nuestra cabecera, pero hay otras imágenes que son noticia este viernes 3 de abril aquí en Buenos Días, Canarias. Y vamos ya a comprobar cómo viene la prensa en este viernes 3 de abril. Vamos a conocer las portadas con Marta Modino. Marta, unas portadas que hoy reflejan los datos del paro y también ciertos avances hacia una vacuna. Buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. Buenos días, Canarias. Efectivamente, los datos del paro lo marcan todo, pero vamos a empezar por la prensa de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Como dice, saca por lo pronto el Diario de Avisos, que es el primer periódico que vamos a ver, esa noticia para la esperanza que avanzaba ayer Pedro Duque, ministro de Ciencia e Innovación. España tendrá este mes una vacuna contra el coronavirus, dijo el ministro, que anunció en la Moncloa, la investigación más avanzada del mundo que lideran
Luis Enjuanes e Isabel Solá en el Centro Nacional de Biotecnología. Y otro apunte del paro, como decía Estíbaliz, que se ceba con Canarias y crece en 20.000 personas durante el mes de marzo. Según la portada de El Día, pues ese es el otro asunto que destaca, el del paro. Canarias lidera la destrucción de empleo, dice hoy la portada del Día. Y los datos terribles para Canarias. Marzo deja casi 20.000 personas más en la lista del paro en el archipiélago. Y la fotografía hoy de una calle de La Laguna. Nos empezamos a acostumbrar a estas imágenes, calles vacías y personas las que pueden salir a las actividades permitidas, pues convenientemente protegidas, algunas de ellas pues con esas mascarillas. Vamos ahora con la prensa de la provincia de Las Palmas y arrancamos con el Canarias 7. Y este es el titular: el virus provoca la mayor subida del paro de la historia. Esas consecuencias económicas también muy duras para Canarias, que cierra marzo con la destrucción de 51.000 empleos, mientras que a nivel nacional los despidos por la crisis afectan a 900.000 puestos de trabajo. Y la fotografía para un momento que se vivió ayer en Las Palmas de Gran Canaria, pues la zona de Molino de Viento, viven muchas prostitutas que se han visto absolutamente desprotegidas. Una llamada de auxilio que ha tenido su respuesta. Ayer, pues varios operarios se dedicaban a repartir artículos de primera necesidad a estas mujeres confinadas en esta zona de Molino de Viento. Es lo que cuenta hoy Canarias 7. Vamos a seguir ahora con la provincia. También los datos del paro a su principal titular. Canarias es la región que más destruye empleo. Histórica caída de los puestos de trabajo en el archipiélago, que registra esos 51.051 afiliados a la Seguridad Social. Y la fotografía para un avance. Parece que mejoran las condiciones de seguridad en la que trabajan los sanitarios. Por lo pronto, estos conductores, estos trabajadores de ambulancia, la protección de los sanitarios de la región bastante mejor. Lo decía ayer el consejero de Sanidad y Presidencia del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, que asegura que las remesas de material sanitario llegadas en los últimos días han permitido una mejor protección de este personal sanitario. Vamos ya con algunas de las portadas de la prensa nacional. Como siempre arrancamos con El Mundo. Evidentemente los datos del paro que se van a la portada. El estado de alarma destruye 900.000 empleos en 14 días. Y la foto, pues para el montaje de un hospital de campaña en Cataluña, en Sabadell en particular, el Ejército, que está allí trabajando también en Cataluña para solucionar los problemas que están teniendo también en este punto, en Sabadell en concreto. Después del Mundo vamos a repasar ya lo que nos cuenta El País en su portada. Evidentemente ese dato del paro terrible también va a portada, el masazo de la crisis, 900.000 empleos destruidos en 14 días y la foto pues para esos momentos que están viviendo tantas familias, sobrecogedores, una persona, un hombre que asistía en soledad al entierro de su madre, despedir a los muertos en soledad. Así están viviendo muchas personas estas circunstancias, este trance tan difícil que ahora tiene que hacerse pues con apenas nadie. Y vamos a concluir el repaso de la prensa con la portada del ABC. 834.000 empleos arrasados en solo 14 días de crisis y la fotografía para un momento de la intervención ayer de la ministra de Trabajo, que ayer pues ha sido criticada por muchos compañeros periodistas porque fue muy fría a la hora de referirse a los propios periodistas y aludiendo incluso a que no entendían sus explicaciones, pues hay muchas críticas hoy para ella. Y hoy vamos a concluir, Estíbaliz, con una imagen para la esperanza. Es viernes, nos queremos quedar con eso porque también las hay y aquí en Canarias van a ver una de ellas. Así. Ahora sí, así con aplausos. Como despedía el personal sanitario del Hospital José Molina Orosa, esta persona que salía por su propio pie, curado después de pasar el coronavirus, unas imágenes que hacía públicas ayer en su Twitter la propia presidenta del Cabildo. Así que hoy, Estíbaliz, nos despedimos con esa imagen para la esperanza, esperando que haya muchas de estas que contar en las próximas semanas. Gracias, Marta. Buen fin de semana. Buen fin de semana para todos. Buenos días, Canarias.
Y después de repaso por la prensa vamos también a centrarnos en la previsión meteorológica. Hoy tendremos un día de tiempo variable en unas islas muy soleadas, pero en otras pues también lloverá de forma débil esta tarde. La lluvia más destacable caerá en la mitad oeste de La Palma, en la vertiente este en El Hierro, en La Gomera, y en el oeste y el sur de Tenerife habrá chubascos débiles. En el resto del archipiélago no lloverá y en la provincia oriental tendremos numerosas horas de sol y temperaturas algo más altas que en días anteriores. El viento soplará flojo de dirección variable en las islas orientales y del suroeste moderado esta tarde en las islas occidentales, con intervalos y rachas fuertes por unas horas en La Palma. También habrá viento del oeste fuerte en las Cañas del Teide en Tenerife. En el mar, entre viento y mar de fondo, las olas más grandes seguirán llegando al norte y superarán los 2 metros de altura. Pues quiero que vean esta imagen grabada por un dron que esta misma mañana ha sido colgada por la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife. Unas imágenes que nos sirven para comprobar lo vacía que está la ciudad a esta hora de la mañana a raíz de estas medidas de confinamiento que tienen que ver con el estado de alarma. De paso, se recuerda que es importante que hoy tengan previsto un desvío que está habilitado a partir de las 10 de la mañana a la altura de la rotonda del dique del Este del puerto de Santa Cruz de Tenerife, que a pesar de contar con este nuevo acceso, recuerdan que estamos en estado de alarma y que solo se puede coger el coche si es por una causa justificada. La evolución del coronavirus en Canarias en lo que va de semana nos deja cifras con buenas expectativas, a pesar de que siguen registrándose decenas de casos nuevos cada día. Según el Comité Técnico de Expertos, el archipiélago podría alcanzar el pico de contagios en los próximos días. Según los últimos datos de la Consejería de Sanidad, conocidos a última hora de este jueves, en las islas se han registrado 46 nuevos casos, lo que suma un total de 1.490 positivos en COVID-19. Han fallecido 5 personas más, por lo que ya el archipiélago acumula un total de 73 fallecimientos. Los nuevos kits de diagnósticos permiten realizar 1.000 muestras diarias, en las que se está priorizando al colectivo de sanitarios, mayores y fuerzas de seguridad. Unos 295 sanitarios han sido contagiados. En este sentido, el Gobierno canario ha dicho que se va a intensificar la realización de test para verificar los contagios. También ha anunciado una serie de medidas aprobadas con las que se pretenden mitigar los posibles efectos que deriven de la crisis sanitaria. Medidas económicas especialmente dirigidas a autónomos y pymes que tengan que cerrar o cesar su actividad de forma complementaria a las que ofrece el Estado. Nosotros completamos con un 30% de ciertas de las bases de cotización y de los ingresos. Y en cuanto a la principal fuente de riqueza del archipiélago, el turismo. Desde que estemos en disposición de ofrecer nuestro producto turístico, lo pondremos de nuevo en el mercado. Pero el asunto del turismo no depende solo de que uno esté disponible, sino de que otro pueda venir. Medidas para después. Ahora la preocupación se centra en superar la enfermedad. Yo no quiero contestar con una previsión exacta. Diré una cosa muy simple, cada vez estamos más cerca. Frente al pico, desde el Gobierno se asegura que hay material de protección suficiente para los sanitarios y se aclara que los 1.000 test diarios se distribuirán por riesgo de contagio y no por isla. Pues los primeros serán los sanitarios, las residencias de mayores, los policías, los operadores de servicios de telefonía. Hasta la fecha se han realizado, según el Gobierno, aproximadamente unas 13.500 pruebas. Ya se lo contábamos, se espera que esta semana el número de casos de COVID-19 empiece a estancarse en las islas, según los datos que maneja el Gobierno de Canarias. El resultado de la primera quincena de confinamiento. Esta ralentización debería consolidarse en los próximos 15 días. Sin embargo, vienen jornadas duras por complicaciones que puedan surgir en los casos ya registrados. Como consecuencia del incremento de casos paulatinos que se verificó la semana pasada, a lo largo de esta semana debería haber un aumento de complicaciones y desgraciadamente también de fallecimientos que se corresponderían a los nuevos casos que se diagnosticaron, que se establecieron en la semana anterior. En cualquier caso, nuestra comunidad autónoma afortunadamente sigue teniendo, a pesar de que a los sanitarios no nos gusta tener estas cifras, sigue teniendo unos valores bastante razonables en tanto en cuanto a cómo se está comportando la infección en otras comunidades autónomas. En Canarias hay más de 227.600 parados, son casi 20.000 más que en el mes de febrero. Esto supone un incremento de más del 9%.
Con negocios cerrados temporalmente por el confinamiento, los datos del paro cumplen las malas previsiones. Canarias, con un alto peso del sector servicios, encabeza junto a Andalucía, Navarra y Valencia el incremento del desempleo. Este dato lo que pone de relieve es la finalización de muchos contratos temporales y posiblemente de la extinción de muchos de estos contratos de trabajo por la pérdida que ya era prevista de la Semana Santa. Los empresarios canarios piden unidad de acción para evitar cierres. Necesitamos tejido productivo para recuperar cifras de empleo y para que, pasada la crisis sanitaria, que todos deseamos que sea pronto, podamos recuperar niveles de empleo a la mayor velocidad posible. Si se retiran las medidas restrictivas que se pusieron el fin de semana pasado para las empresas, donde se les quita la autonomía de decisión, se ponen en práctica algunas otras que hemos sugerido. Los sindicatos temen que el mes de abril pueda traer peores noticias. En Canarias, especialmente, las cifras son preocupantes teniendo en cuenta que ya se había detectado una alta rotación, un paro de larga duración incluso mayor. Si se sigue destruyendo empleo, el volver a recuperar la actividad en una comunidad autónoma tan afectada como esta nos va a costar más. Las provincias canarias se encuentran también entre las 10 que más pierden afiliados a la Seguridad Social. Malos datos, más teniendo en cuenta que en las estadísticas no se incluye a los afectados por expedientes de regulación temporal de empleo. Pues analizamos estos datos del paro, los que conocíamos en la jornada de ayer con Gustavo Santana, que es viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias. Señor Santana, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, unas cifras que ya eran previsibles, ¿no? Efectivamente, yo creo que a nadie se le escapa que desde que se decretó el estado de alarma y el cese de muchas de las actividades sujetas especialmente a un modelo como el canario, que tiene un peso muy importante el sector servicios, pues la previsión era que tuviera un aumento del paro y una caída de la afiliación a la Seguridad Social, como ha mostrado este dato del paro del mes de marzo. Bueno, ya lo decía ayer la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que la evolución era positiva hasta el día 12 de marzo aproximadamente, pero a partir del día 13 es cuando empieza a destruirse todo el empleo. Así es, nosotros manejábamos datos la primera semana de marzo en el que la tendencia era positiva en tanto en cuanto iba descendiendo las tasas de paro y, bueno, ocurrió lo que ocurrió. Y yo creo que a nadie se le escapa que ante la situación de alarma sanitaria que existía, la medida que tanto el Gobierno central y el Gobierno de Canarias pues tomaron para evitar más contagios de los que se estaban produciendo y sobre todo evitar que se produjeran más muertes de las que hoy tenemos encima de la mesa. Por lo tanto, con eso yo creo que hay una concienciación amplia, que la medida era importante a sabiendas que la situación económica y la situación del empleo iba a producir una situación de estas características. Ahora hay que poner en marcha una serie de medidas que se están tomando de forma muy rápida para prepararnos y poner en marcha el motor de la economía en un menor tiempo posible y ver cómo paulatinamente podemos ir recuperando nuestra actividad y recuperar los trabajos que sobre todo están garantizados a través de los ERTE de causa mayor, que en Canarias ya superan los 23.500 en los que están afectados, para que la gente ya tenga el dato, 157.995 trabajadores y trabajadoras que tienen sus contratos suspendidos con la salvaguarda del mantenimiento del empleo que estableció el Real Decreto 20 del 17 de marzo. Ahora nos toca a nosotros trabajar, lo decían muy bien, en este caso me pareció escuchar al presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, de manera muy unida, ¿no? Tenemos que ir unidos porque si bien salimos unidos de la crisis sanitaria, también lo tendremos que hacer de la crisis económica y de empleo. No hay más recetas que esa y tener la agilidad suficiente de ir implementando medidas ante una situación que es dinámica y nos exigirá rapidez y toma de soluciones cuando vaya sucediéndose los hechos en materia social y económica y sobre el empleo en la Comunidad Autónoma de Canarias. Y además era de esperar que el sector servicios se llevara la peor parte. Es que el peso de nuestro PIB, de nuestro tejido productivo, tiene un peso muy importante el sector servicios, el sector turístico y todos los subsectores que lo rodean, del sector de la hostelería, la restauración, el sector comercio, el transporte, etcétera, etcétera. Y sobre eso tenemos que implementar en Canarias planes extraordinarios para proteger el empleo, para dar seguridad
a las empresas y a los trabajadores y generar las sinergias suficientes, porque esta recuperación, ya digo que va a ser lenta, todos somos conscientes de eso, no depende solo de las propuestas y las acciones que tomemos en España y en la Comunidad Autónoma de Canarias, sino la situación externa, sobre todo de los países emisores de turistas. La recuperación será lenta, pero será segura. Hay una diferencia sustancial con las medidas de esta crisis sanitaria, con efectos económicos y del empleo, en relación a la crisis del 2008. Y es que en esta crisis lo que hacemos es preservar el empleo. En el 2008, el paquete de medidas enmarcadas dentro del plan de reforma lo que hizo fue destruir empleo. El dato peor del paro en la historia de Canarias fue en el año 2013, en el que hubieron 297.000 parados aproximadamente. Por lo tanto, yo creo que en estos momentos hay que lanzar un mensaje de unidad, de confianza, y estoy seguro que si seguimos con esta unidad de acción, podemos decir en algunos meses que hemos superado la mayor crisis que se recuerda en la historia de Canarias. Bueno, pues les agradecemos su presencia a través del teléfono, en este caso, Gustavo Santana, viceconsejero de Empleo. Gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes, mucha salud y un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Bueno, pues desde que se decretara el estado de alarma, cerca de 250.000 empresas han presentado ERTE y se estima que unos 620.000 trabajadores ya tengan reconocida la prestación por desempleo. En condiciones normales, los desempleados debían esperar hasta el día 10 de cada mes para poder cobrar esta prestación, pero dadas las circunstancias actuales y excepcionales, Cristo Negrín la podrán cobrar a partir de hoy. Buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Buenos días, Canarias. Sí, el SEPE, el Servicio Estatal Público de Empleo, en condiciones normales tiene la obligación de abonar la prestación por desempleo entre los días 10 y 15 de cada mes. Pero dadas estas circunstancias excepcionales de estado de alarma, de emergencia sanitaria, el Gobierno del Estado y las entidades financieras han tomado la medida de adelantar el pago de forma excepcional. Además, entre las medidas aprobadas por el Gobierno, todos los afectados cobrarán la prestación aunque no hayan cotizado el periodo mínimo. Cada uno de los trabajadores va a cobrar en torno al 70% de la cotización en base a un cálculo con los 180 últimos días cotizados o menos si no se llega a esa cantidad. Como vemos ahora, las entidades están cerradas al público, abren a partir de las 9 de la mañana un servicio mínimo, pero suponemos que esas prestaciones van a ser ingresadas directamente en las cuentas bancarias de los ciudadanos. Como decimos, el paro máximo que podrá cobrar un trabajador ronda los 1.400 euros si se tienen 2 hijos o más. Incluso hay empresas que aportan algún complemento salarial que cubre hasta el 90 o el 100%. El mínimo sin hijos es de unos 500 euros y con hijos unos 670. Otra de las consecuencias, Estíbaliz, de estar sujetos a un ERTE y cobrar la prestación es que en esta situación, como saben, no se va a consumir paro. Además, el Gobierno, para garantizar el empleo y que las empresas tengan la obligación de mantener esos puestos de trabajo, no podrá despedir a sus trabajadores en un plazo de 6 meses. Es decir, los ERTES, como saben, van a estar vigentes mientras dure el estado de alarma. Se supone que esos trabajadores tienen que incorporarse a sus puestos de trabajo una vez finalice este estado excepcional y a partir de ahí contarán esos 6 meses para impedir los despidos. Según el Gobierno estatal, Estíbaliz, pues los ERTE son la única manera de garantizar los puestos de trabajo. Aquí en Santa Cruz de Tenerife, máxima tranquilidad a primera hora, la Plaza de la Candelaria. Las entidades financieras ahora permanecen cerradas, estarán abiertas al público a partir de las 9 de la mañana. No hay datos definitivos, pero el Gobierno estatal maneja unos 620.000 trabajadores que van a recibir entre hoy y el lunes esa prestación por desempleo. Probablemente serán muchos más. Pues gracias, Cristo, por toda esa información. Buenos días. Buenos días. Bueno, y precisamente ya que estamos hablando de bancos, nos encontramos a las puertas de uno de ellos. Vamos a saludar en esta mañana también a Manuel Fajardo, que es coordinador en Canarias ADICAE, de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros. Señor Fajardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, y hemos visto cómo algunos bancos, nos lo comentaba nuestra compañera Cristo Negrín, han acordado con el Gobierno pues adelantar precisamente el cobro de las prestaciones por desempleo. Vemos que los bancos abren a partir de las 9 de la mañana, pero en estas circunstancias es necesario hacer la cola para acudir al banco. ¿De qué manera podemos trabajar los clientes en estas circunstancias tan excepcionales?
Bueno, la cosa está en que el decreto por el que se ampliaba las limitaciones del estado de alarma sí que ha considerado que los servicios que presta la banca pues son servicios esenciales y en este momento pues están abriendo no con normalidad, porque hay una serie de limitaciones, tenemos que respetar todas las limitaciones que tienen que ver con el distanciamiento, pero sí que la mayoría de las sucursales están abiertas, están prestando servicios. Y eso sí, hay una serie de servicios que se están prestando de manera online, telemática. Bueno, precisamente se ha alentado a que la población, pues como usuaria de la banca, acuda a ese servicio telemático, a la banca online. En cualquier caso, también en esto hay una importante brecha digital, señor Fajardo. No todas las personas tienen ese tipo de acceso tecnológico. Pues ese es el problema, que sí que tenemos recursos para hacer a través del ordenador, a través de la tableta, la mayoría de la operativa de la banca, pero el problema está en que la mayoría de los usuarios, sobre todo un sector de los usuarios, que coincide con personas mayores, pues no tienen los conocimientos suficientes para hacer esa operativa. Entonces nos encontramos limitados en este momento. Además, la situación en la que nos encontramos, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, pues se ha acordado una moratoria hipotecaria. Esta moratoria hipotecaria conlleva la realización de una serie de trámites y la mayoría de esos trámites pues seguramente se van a tener que hacer de manera telemática. No solo el tener que tramitar la solicitud a través del banco, a través de la entidad financiera, sino que tenemos que pedir una serie de documentos pues a las administraciones locales, a registros de la propiedad, y todo eso tiene que hacerse de manera telemática. Pero nos encontramos con ese problema añadido de que la mayoría de los usuarios o bien no tienen los conocimientos o no tienen los recursos para poder hacer todos esos trámites de manera online. Y hablando de ese consumo de andar por casa y pensando sobre todo en nuestros mayores, señor Fajardo, algunos han visto en la situación de no contar con efectivo a la hora de pagar porque llega a determinada altura de mes en que ya el efectivo no es disponible. ¿Qué medidas o qué facilidades se le pueden dar a estas personas? Bueno, estamos viendo cómo ahora desde la banca se está ofreciendo la posibilidad de contratar créditos al consumo o créditos preconcedidos. Desde ADICAE pues sí que advertimos sobre el no caer en un sobreendeudamiento que posiblemente nos lleve a una situación de dificultades en los próximos meses. Estamos viendo que en la mayoría de los supuestos esos créditos al consumo pues conllevan la contratación de otros productos como seguros de vida, seguros de protección de pago. Entonces, evitar en la medida de lo posible contratar esos créditos preconcedidos. Sí que es verdad que en la línea que se ha marcado con la moratoria hipotecaria, el Gobierno ha contemplado una serie de medidas o moratorias también en los créditos al consumo y en las tarjetas de crédito, pero lo que aconsejamos es sobre todo a los usuarios el que no entren en esa espiral de sobreendeudamiento solicitando créditos en este momento. ¿Y en esta circunstancia qué es más recomendable, pagar en efectivo o pagar con tarjeta? Hombre, las medidas de distanciamiento y las medidas de higiene que se nos está aconsejando desde el Ministerio de Sanidad pues nos llevan sobre todo al pago con tarjeta. En este momento, por ejemplo, se están adoptando medidas adicionales. Los bancos, por ejemplo, no están cobrando comisiones cuando disponemos de dinero en efectivo en cajeros automáticos que no son de los propios de su red. O se ha permitido el que no se tenga que utilizar el PIN, por ejemplo, en transacciones inferiores a los 50 euros, que hasta ahora era 20, pues se ha subido hasta los 50 euros. Este tipo de medidas pues facilitan el que podamos pagar a través de tarjeta de crédito o a través del teléfono móvil. Bueno, en cualquier caso la banca online se ha convertido precisamente en estos días en una prioridad. No sé si en ese sentido hay que tener mucho cuidado cómo se manejan los datos, las claves, porque también estamos viendo que incluso en estas circunstancias de excepcionalidad también se cometen delitos. Sí, por supuesto. La seguridad en las compras online o la operativa online
es prioritaria. Entonces, hombre, si tenemos que hacer una compra, por ejemplo, la compra del supermercado a través del ordenador, a través de Internet, pues procurar hacerlo siempre a través de una página web segura. Y por supuesto, cuando tengamos que hacer el pago, tenemos la posibilidad de hacerlo a través de tarjeta de crédito o incluso hacerlo a contrarreembolso, es decir, en el momento en que recibimos la compra o el producto en casa es cuando pagamos al mensajero. Sería una forma bastante más segura de pagar, evitando el tener que dar datos personales a través de la red, a través de Internet. ¿Están recibiendo prácticamente el mismo volumen de quejas ADICAE en estas circunstancias excepcionales con respecto a otra situación? Sí, bueno, sobre todo en estos últimos días se han venido recibiendo quejas por la cancelación de la contratación de servicios. Estamos viendo cómo usuarios que contrataron pues, la reserva de un hotel, la reserva de un vuelo o incluso en los supuestos del pago de la guardería o el pago del gimnasio, no se nos está prestando el servicio y claro, los usuarios se preguntan si en estos casos cabe la posibilidad de que se devuelva el dinero o dejar de pagar durante el tiempo que dure el estado de alarma. Pues bueno, la respuesta ha venido dada por el propio Ministerio de Consumo, en el que efectivamente se está diciendo que en estos supuestos se tiene que devolver el dinero a los usuarios. ¿Y en qué situación están trabajando precisamente ADICAE? ¿Están haciendo también una labor de telemática, de teletrabajo? Sí, desde ADICAE tenemos, bueno, desde hace meses venimos teletrabajando e incluso estamos atendiendo a los usuarios a través de Internet. Tenemos un número de teléfono en WhatsApp o incluso se está atendiendo a través de la página web y a través de la dirección de correo electrónico consultas@adicae.net. De tal manera que cualquier usuario que tenga algún problema en estos días de estado de alarma, pues puedan consultar a una asociación de consumidores como ADICAE. Pues Manuel Fajardo, delegado en Canarias ADICAE, como siempre, gracias por habernos atendido aquí en Buenos Días Canarias. Gracias a vosotros, muy buenos días. Ayer volvíamos a ver retenciones en la Gran Canaria 1, se llevan a cabo controles en la vía reservada a vehículos de emergencia, sanitarios y de transporte de mercancías y de pasajeros. La generó el malestar y por la tarde se decidió suprimir esos controles. Bueno, Luis Muro se encuentra precisamente en uno de esos lugares y queremos saber, de la Gran Canaria 1, queremos saber, Luis, cuál es la situación precisamente a esta hora de la mañana. Pues una situación absolutamente fluida. Buenos días, Estíbaliz. Sí, a mi izquierda vemos la que pasa por debajo, es la Gran Canaria 1 y el paso a nivel, altura, es la Gran Canaria 3. Un poquito más para adelante, a 1 kilómetro más o menos, menos de 1 kilómetro es donde estaba situado el control estos últimos días y vemos que la circulación es, vamos, perfectamente fluida. No hay retenciones de ningún tipo y ya ni limitaciones para vehículos, ni pesados ni ligeros por ambas autovías. Así que la normalidad ha vuelto a estas dos vías principales de entrada a las Palmas de Gran Canaria y es que la Guardia Civil ha considerado que la sociedad cumple con las limitaciones de tráfico impuestas y se pasaron, por ejemplo, de 245 denuncias el pasado miércoles a prácticamente ninguna ayer, con lo cual pues la Guardia Civil ha decidido que ahora los controles serán aleatorios en distintos puntos a distintas horas, en fin, que seguirán esos controles, pero ya no de la misma forma que en estos últimos días. En cuanto a la actualidad, también algunas notas, por ejemplo, ya han sido reubicados la mayoría de los internos que estaban en el SIE. Recordad que lo habíamos contado durante los últimos días también, que había problemas en cuanto al contagio de coronavirus en el centro de internamiento de extranjeros de la capital Gran Canaria y el magistrado encargado de este centro pues había decidido que se repartieran por distintos centros y la mayoría, creo que solo quedan 8 internos en el SIE por temas de contagio. Y luego también otro punto de la actualidad va a estar centrado en presidencia de gobierno aquí en Las Palmas de Gran Canaria, porque el presidente canario Ángel Víctor Torres se reunirá por la mañana con el Comité de Gestión Económica y se reunirá con los 4 alcaldes de las ciudades más pobladas de las islas, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, San Cristóbal de la Laguna y Telde. Y por lo demás, pues como siempre, estaremos atentos, Estíbaliz, a la actualidad
que genere la alerta, la alarma sanitaria por el coronavirus en Gran Canaria. Pues gracias, Luis, por todo ese repaso, por la información en la isla de Gran Canaria. Buenos días. Buenos días. Y como vemos, normalidad absoluta, tanto la Gran Canaria 1 como la Gran Canaria 3, pero siempre apelamos a la responsabilidad y que solo se coja el coche si es estrictamente necesario y si está justificado. Vamos con otro asunto, porque el sector del vino en las islas tampoco se escapa de los devastadores efectos económicos que va a ocasionar esta crisis sanitaria. Por ello, el Cabildo de Gran Canaria anuncia un paquete de medidas, Nacho Cabrera, dirigidas a amortiguar las pérdidas del parón económico. Sí, no solo para que el golpe sea lo menos duro posible, sino también para que cuando acabe todo esto, los bodegueros puedan retomar su actividad lo antes posible. Por su parte, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen de los Vinos de Gran Canaria hace un llamamiento a la población para que se consuman productos de la tierra, productos de la isla, productos como el de Mari Carmen. Enseguida la van a conocer. Es una de las muchas viticultoras que estos días no puede parar de trabajar a pesar del confinamiento. Cada mañana se levanta para cuidar sus viñedos y realizar el reparto del vino que tanto le cuesta producir. Mari Carmen retira la maleza que rodea a estas 167 jóvenes viñas. Apenas llevan un mes plantadas. Al ser tan pequeñitas, pues hay que ir quitándole toda la hierbita que va naciendo alrededor de ellas para que la planta pues tenga mejor respiración, ¿sabes? Y brote mejor. Y así también cuidarla de distintas plagas que puedan venir. Una labor exhaustiva porque de ello depende la calidad del vino. Nosotros siempre pensamos que el viñedo es el que hace el mejor o peor vino. La dedicación es diaria, ni el confinamiento la interrumpe. Lo que sí se ha interrumpido son las ventas. Un mayor porcentaje de nuestro vino va a restaurantes, tiendas y entonces eso se ha visto bastante afectado, ¿no? Porque no todo el vino lo podemos sacar al cliente particular. Porque es el cliente fiel, el de siempre, el que no falla y sigue consumiendo. En esta época sobre todo nos tienen que ayudar a sacar nuestros productos adelante, que es lo que nos puede seguir dando en nuestra economía. La próxima cosecha ya está en estas barricas. De la última añada salieron 5.000 botellas. En esta pequeña bodega familiar confían en que los gran canarios demanden cada vez más productos que salen directamente de su tierra. Durante este estado de alarma, Cruz Roja está haciendo una gran labor humanitaria. De hecho, representa el mayor movimiento humanitario del mundo en sus más de 150 años de historia. Con colaboraciones de entidades públicas, privadas y muchos voluntarios, más de 8.000 en todo el país, Jessica nos va a contar la labor que realizan estos días con los menores. Buenos días, Canarias. Sí, se trata de un programa de promoción del éxito escolar de Cruz Roja Juventud. Durante estos días están repartiendo kit de material escolar para que los menores puedan realizar las tareas, los deberes en casa. El objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades a nivel educativo. De este programa se benefician en la provincia de Las Palmas unos 400 niños y niñas, una cifra que aumenta a más de 300.000 en toda España. Además de entregarles este material, también se les está imprimiendo todos los deberes, las tareas que los profesores están mandando por mail, ya que algunos de ellos no tienen impresoras en casa. Para los más pequeños también se les está entregando juguetes educativos. Todo este material son aportaciones de diferentes instituciones públicas, empresas privadas y también particulares. Como entrega de juguetes a aquellos menores pequeños que tenemos en casa para poderlos entretener. También estamos preparando, como pueden ver aquí, gracias a todos los voluntarios que están apoyando en estos momentos de crisis, haciendo los deberes, preparándoles kits de material escolar para que los niños tengan conciencia de tenerse en casa. Además, aquellas familias que, debido a los recursos que están siendo un poco escasos en estos momentos, podemos hacerles llegar los deberes impresos para que los niños puedan continuar con su educación en casa. Pues gracias, Jessica, por esa información. Y el Real Decreto por el que se ordena el estado de alarma autoriza las actividades que deben seguir activas. En el texto se recoge que Correos es un servicio esencial. Desde hace 3 semanas, las 2.500 oficinas que operan en toda España y sus 52.000 empleados trabajan para que el servicio esté garantizado, pero preservando siempre la seguridad de los ciudadanos y de sus trabajadores. Cristo Negrín nos lo cuenta.
Tercera semana de confinamiento, de aislamiento y, como saben, Correos es un servicio esencial establecido en ese decreto por el Gobierno del Estado de alarma. Aquí se mantienen las medidas de seguridad. Como ven, una oficina ubicada en Santa Cruz de Tenerife, una línea que marca exactamente esa distancia de seguridad entre el ciudadano y la persona que está tras el mostrador. Medidas de seguridad importantes, evidentemente, en este estado de alarma, y también cubrir un servicio, como decimos, que es esencial, un servicio que está a disposición del ciudadano. Y para explicarnos un poco en qué van a consistir estos servicios que también ha establecido Correos, tenemos con nosotros a Nicolás Pérez, responsable de comunicación de Correos. Muy buenos días. Buenos días. Entendemos que es un estado de alarma, pero hay que seguir ofreciendo un servicio. Efectivamente, Correos, como es el operador público designado para la prestación del servicio básico, tiene que garantizar la continuidad del servicio en régimen de igualdad entre todos los ciudadanos, siempre teniendo en cuenta que con el personal mínimo imprescindible para garantizar la salud de los empleados y de los clientes. Imaginamos que en estas circunstancias tan excepcionales no se están prestando todos los servicios, pero se garantizan los mínimos. Efectivamente, el servicio postal universal lo que garantiza es unos mínimos servicios para que cualquier ciudadano, si tiene necesidad de enviar, pueda acudir a cualquier oficina de Correos y hacerlo. Entendemos también que me comentaba esa disminución de personal para garantizar esas medidas de seguridad por el COVID-19. ¿Cómo se están distribuyendo? ¿Cómo es la organización interna? Vamos a ver, como consecuencia de la publicación del Real Decreto de Alarma, Correos ha tenido que hacer una organización interna de todos los protocolos, asumir todos los protocolos que están establecidos para las autoridades sanitarias. Se establecen las medidas de seguridad por ejemplo, en este caso, en una oficina como esta, solamente se abre 3 horas al día, de 9:30 a 12:30. Se establecen medidas de evitar contactos, pues estableciendo líneas de seguridad entre los empleados y entre los clientes. Evidentemente, la situación de Correos actualmente, como cualquier otro servicio esencial, estará hasta que se determine cómo queda esta situación. Correos garantiza los envíos, garantiza que cualquier ciudadano puede acercarse a las oficinas de Correos a hacer sus trámites postales, pero al mismo tiempo hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que solo acuda a las oficinas a realizar aquellos trámites que efectivamente sean indispensables. Pues perdón, Pérez, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a usted. Bien, un servicio público esencial que estamos viendo está funcionando con esa relativa normalidad. También han tenido que reestructurar el personal pues para no coincidir todos al mismo tiempo y en los mismos horarios y, por supuesto, garantizando su servicio público y esencial en estas circunstancias tan excepcionales. Y en los deportes ya les contamos que Estados Unidos, siendo el país con más contagios por coronavirus, ahí estudian y practican deporte muchos canarios a los que les ha pillado por sorpresa esta crisis sanitaria. Es el caso de Itaiza Viñoli y Santi Aldama. Ante la cancelación de sus clases universitarias y sus respectivas ligas, han vivido toda esta odisea para volver a casa. Itaiza y Santi compaginan sus estudios en Estados Unidos con sus carreras en fútbol y baloncesto respectivamente. Allí les tomó por sorpresa la crisis derivada por el coronavirus. Me quedé en casa de un compañero hasta que se renovasen las clases, o esa era la idea, hasta que se suspendieron las clases hasta el año que viene. También se suspendió la NBA y la NSA, por lo tanto no íbamos a poder seguir entrenando. Entonces fue cuando decidí volver a España. Yo y los otros españoles decidimos de quedarnos en la universidad hasta que pasaran una semana y se tranquilizara todo. Al ser canceladas sus clases y competiciones, decidieron regresar a casa viviendo una auténtica odisea. Ahora tienen que guardar 15 días en aislamiento preventivo sin siquiera poder compartir espacio con sus familias. El hecho de estar confinados pues te limita, pero creo que me ha adaptado muy bien, incluso me veo como más centrada en las clases y demás, como tienes tanto tiempo libre también. Santi, hijo del olímpico Santiago Aldama y sobrino del exclaretiano Santi Toledo, llegó a América tras colgarse el oro en el Europeo Sub-18 el pasado verano, donde una lesión de rodilla le obligó a pasar por quirófano. Tuve la suerte de poder jugar los 10 últimos partidos de temporada. Al final, el primer año, toca aprender de los errores, recuperarme la rodilla del todo. Ahora toca mantener la forma para finalizar una temporada que seguro nunca olvidarán.
Bueno, pues seguimos con más baloncesto porque la ACB ha emitido un comunicado tras la asamblea de clubes celebrada este jueves. El único punto del orden del día era el reinicio de la competición que se había fijado en un principio para el 25 de abril. Se da por hecho que eso ya no será posible, por lo que se ha tomado la decisión de aplazarla sin fecha de retorno, pero con la firme intención de acabar la temporada de una forma o de otra. Y a esta hora de la mañana llega el momento de reconocer la actualidad en cada una de las islas del archipiélago. Nos vamos hasta Lanzarote y a pesar de la disminución considerable de los accidentes de tráfico, ayer se produjo un vuelco Sara Duarte y el conductor se encuentra herido grave. Buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Buenos días, Canarias. El único ocupante resultó herido grave tras volcar con su vehículo en la autovía a la altura del municipio de Tías. Los bomberos ayudaron al conductor a salir del mismo, recibió asistencia sanitaria y fue trasladado al hospital Dr. José Molina Orosa con un diagnóstico de politraumatismo de carácter grave. Estaremos muy pendientes de su evaluación. Entre otros asuntos, también hemos conocido que el Gobierno ha autorizado la tramitación del tercer plan de modernización de la zona turística de Puerto del Carmen. Según la institución local, esto ayudará a los pequeños comercios una vez termine el estado de alarma. También el Ejecutivo Regional ha concedido al municipio de Yaiza la distinción de ciudad histórica, un reconocimiento que ahora el municipio sureño está autorizado a incluir en su escudo. Y por otro lado, también continúan los controles por parte de la Guardia Civil, que siguen vigilando si los lanzaroteños respetan las normas de aislamiento. Estos efectivos también han llevado a cabo una práctica sobre equipo de protección biológica y descontaminación a los bomberos de la isla. Y por último vamos a actualizar los datos que nos ha concedido la gerencia del Hospital General. Hay que sumar 2 nuevos positivos, esto nos deja un total de 67 casos acumulados, que con 3 fallecimientos y 3 altas hospitalarias la isla de Lanzarote registra actualmente 61 positivos en COVID-19. De ellos 18 personas se encuentran ingresadas, 9 en planta y 9 en la UCI. Desde aquí mucha fuerza y mucho ánimo para todos ellos. Pues gracias, Sara. Buenos días. Buenos días. Eso en Lanzarote. Ahora en Fuerteventura ya se han producido 10 altas médicas y 24 casos activos de coronavirus. Almudena Betancor, buenos días. Buenos días, Estíbaliz, y buenos días, Canarias. Pues este jueves se sumaba un positivo más y el total de casos acumulados que se han registrado en la isla desde que se iniciara la pandemia ascienden a 34. De ellos, 24, como has comentado, permanecen activos y también ya se han producido 10 altas médicas. Se cumple así ya el tercer viernes de confinamiento y para hacerlo más llevadero, la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura ha puesto en marcha una serie de retos medioambientales caseros. Cada día en sus redes sociales publican actividades que se pueden realizar en familia y desde casa para llevar de la mejor manera posible este confinamiento en medio de esta crisis sanitaria, de la que seguiremos muy pendientes para darles cualquier última hora que pueda surgir aquí en la isla Majorera y contárselas en el Telenoticias 1. Y todo ello en una jornada que aquí en Puerto del Rosario amanece con cielos algo cubiertos y las temperaturas, eso sí, más frescas que días anteriores. A esta hora, Estíbaliz, no superan los 18 grados. Pues gracias, Almudena. Buena jornada. Buenos días. Y vamos ahora a La Gomera, donde, Patricia Clemente, se comienzan a escuchar medidas económicas por parte de las instituciones durante este estado de alarma. Buenos días. Buenos días, así es, el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera ha sido la primera institución de la isla en hablar de medidas económicas. El consistorio se prepara para poner en marcha medidas urgentes de apoyo a los empresarios del municipio. Concretamente ha elaborado un cuestionario que deberán rellenar autónomos y empresarios para conocer así la situación individual de cada uno de ellos. El tejido empresarial de este municipio suma más de 250 empresas y más de 2.000 trabajadores. En cuanto a la situación del coronavirus en la isla, recordemos que desde el 29 de marzo La Gomera se mantiene en 5 casos activos por COVID-19, todos ellos en aislamiento domiciliario. Gracias, Patricia. Buenos días. Buenos días. Y en El Hierro continúan María Fernández sin aumentar la cifra de casos positivos. Buenos días.
Buenos días, Estíbaliz, buenos días, Canarias. Así es, ya llevamos 10 días seguidos sin acumular casos positivos en la isla del Meridiano. Las 3 personas afectadas se encuentran ya en sus casas. El Cabildo Insular sigue repartiendo esta semana viseras antisalpicaduras a los trabajadores que más se exponen, como son los sanitarios, los cuerpos de seguridad, también el personal que trabaja en asistencia social, gasolineras o supermercados, entre otros. Cruz Roja también sigue con los trabajos para ayudar sobre todo a los mayores, a esos mayores que viven solos y lo hacen mediante videollamadas para que este confinamiento se haga más llevadero. Todo esto, Estíbaliz, en un día que amanece aquí en la villa de Valverde con temperaturas algo frías que rondan los 14 grados y con los cielos parcialmente cubiertos. Pues gracias, María. Buenos días y buen fin de semana. Buen fin de semana. Y del Hierro a La Palma, donde saludamos a Magali Cáceres. Buenos días, Magali. Bueno, ¿en qué asuntos trabajan hoy en la isla? Muy buenos días, Estíbaliz. Pues seguimos hablando de coronavirus, porque siguen aumentando los casos, eso sí, mínimamente. Tan solo uno más desde la jornada del jueves a la de hoy viernes. 69 casos, eso sí. También, lamentablemente, tenemos que aumentar un fallecido más. Y ya van 3 desde que comenzó esta crisis del coronavirus. Así que esos son los datos a fecha de hoy viernes. 69 contagiados, 3 fallecidos y 2 altas, porque aunque en principio se había hablado de 3 altas médicas, tuvo que volver ese paciente al hospital porque volvió a dar positivo. Nosotros estaremos muy atentos a esos datos que nos va dejando esta crisis, pero nos asomaremos a otros tantos temas, como por ejemplo los radioaficionados. Saben ustedes que hay más de 100 en toda Canarias. Si llegara el momento en que se cayeran todas las comunicaciones, tanto de datos como de telefonía fija y móvil, ¿saben ustedes quiénes son los únicos que podrían seguir contactando y por lo tanto ayudando en diversas emergencias? Los radioaficionados. Además estamos hablando del internet de muchas personas mayores que no manejan ni el ordenador ni el teléfono móvil. Hoy nos acercaremos a su trabajo diario y de qué manera colaboran en este tipo de crisis, porque siempre están ahí los radioaficionados. Nosotros también estamos aquí en La Palma, pero hoy mirando al cielo con muchas ganas de que llueva. Hay un 90% de probabilidad de que a partir de esta tarde llueva, sobre todo en la zona oeste de la isla, que ya saben ustedes, porque no nos cansamos de repetirlo, que es la zona que más necesidad de agua tiene en toda la isla. Pues a la espera de esa lluvia, amanecemos con este día bastante cubierto ya, con unos 17-18 grados de temperatura y con el mar en calma. Ya lo decimos, si tenían ustedes ganas de ver llover, podemos hacerlo esta tarde con todas las garantías. Eso sí, a través de la ventana, que es como único va a poder ser, pero seguro que lo vamos a disfrutar igual. Claro que sí, que lo disfrutaremos a través de la ventana o a través asomándonos un poco al balcón. Gracias, Magali. Buenos días. Feliz fin de semana. Igualmente, bueno, y la actualidad de Tenerife nos la cuenta Carlos Centurión, nos cuenta algunos datos de la isla y también propuestas para este viernes. Carlos, buenos días. Hola, Estíbaliz, muy buenos días Canarias. Sí, fíjate en este dato. Según las instalaciones del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, las aguas residuales de esta isla se han reducido un 49%, pero es que en determinadas zonas como el sur, Arona y Adeje, esas aguas residuales se han reducido un 60%. Faltan los turistas, los hoteles que no están trabajando. En Arona nos quedamos porque ese municipio ha anunciado que ha hecho un banco de alimentos no perecederos. Esos alimentos se repartirán a domicilio entre las personas que habitualmente usan el banco de alimentos. Banco de alimentos no perecederos que se une al de alimentos perecederos que ya existía. La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha repartido más de 11.000 mascarillas entre 64 empresas del ámbito portuario de toda la provincia. Y el Cabildo de Tenerife ha adquirido varias tablets que va a repartir entre residencias de ancianos para que estas personas mayores puedan ponerse en contacto al menos durante un rato con sus familias, con sus añoradas familias. Y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ojo si vive en esa ciudad, nos pide que tengamos en cuenta que se van a reducir las frecuencias de las guaguas municipales, que a grandes rasgos, porque hay excepciones, van a trabajar con los horarios de un sábado, es decir, menos frecuencias. Me despido con 2 cositas para hacer esta tarde-noche. La Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife propone que escuchemos cuentos para toda la familia y cuentos también para adultos. ¿Dónde podemos verlos? Bueno, pues los cuentos infantiles o familiares se podrán ver a partir de las 6 de la tarde en la página de Facebook de Fabio González. Y los cuentos para adultos se podrán escuchar y ver a partir de las 8 de la tarde en la página de Facebook de Diego Reinfeldt. Y me despido ahora sí con una iniciativa más de Museos de Tenerife que nos propone asomarnos al universo
al cielo estrellado desde el balcón de nuestra casa. Desde que comenzara el confinamiento han comenzado ellos a hacer las cosmocrónicas. Gracias a ellas hemos podido, por ejemplo, a simple vista distinguir los planetas o saber dónde está Venus teniendo como referencia a la Luna. Hoy nos van a explicar qué son las Pléyades y dónde están y cómo podemos situarlas, que se hará teniendo como referencia a Venus. Lo pueden ver en museosdetenerife.org y nos lo explica ahora Osvaldo González. Y ahora, el próximo viernes, vamos a poder tener la oportunidad de observar cómo este planeta Venus, el Venus es el cuerpo brillante que se ve tras la puesta de sol, pasará por delante de uno de los objetos más bonitos del firmamento, que son las Pléyades, un cúmulo abierto de estrellas. Para ello se puede ver a simple vista, pero lo ideal sería utilizar unos prismáticos. Apuntamos hacia Venus y observarán que estará rodeado de muchísimas estrellas. Para eso tendremos que tener un balcón, una ventana orientada hacia el poniente, el que pueda que lo haga. Estíbaliz, muy buen fin de semana y a todos, a mal tiempo, buena cara, mucho ánimo. Hoy apuntaremos a Venus. Gracias, buen fin de semana, Carlos. Para ustedes también. Aquí dan esas invitaciones para hacer este viernes por parte de esas propuestas de Carlos Centurión. Hasta aquí este Buenos Días Canarias. Recuerden que durante toda la mañana podrán seguir las ruedas de prensa que se den desde Moncloa, ya sea del Comité Sanitario o cualquiera de alguno de los ministros del Gobierno del Estado. La información vuelve a esta casa en el Telenoticias a la 1:30 con Pilar Rumeo y el lunes volveremos a vernos a las 8 de la mañana. Pero hoy nos vamos a despedir con una canción que se ha convertido en todo un himno estos días de confinamiento. El tema Resistiré del dúo dinámico ha sido adoptado por más de 50 artistas, entre los que figuran los canarios Pedro Guerra, Rosana o el grupo Efectos Pasillo, y como productor el también canario Pablo Cebrián. Un tema que tiene un fin solidario en beneficio de Cáritas, y con este mensaje de ánimo les deseamos un buen fin de semana. Hasta el lunes. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré. Cuando me apuñale la nostalgia